Bienvenidos a un nuevo episodio de Catapulta TV. En esta ocasión nos acompaña Gonzalo Carranza, socio y director general de Llorente y Cuenca en Ecuador. Gonzalo, bienvenido. Hola Santiago, muchas gracias. Qué gusto estar contigo y estar aquí en la UTLA. No, un gusto que nos acompañes. No sé si la audiencia ya se dio cuenta por tu corta introducción que efectivamente no eres ecuatoriano, eres peruano, limeño en particular, específicamente, y has estado acá hace poco tiempo, la verdad. ¿Hace cuánto estás en Ecuador? Mira, estoy desde enero de este año, o sea, ya voy a cumplir mis primeros 8 meses. Ya no es tan poquito tiempo, Ya no es tan poquito. Pero nada, aquí aprendiendo del país y de la cultura general y sobre todo de la cultura empresarial ecuatoriana. Antes de meternos en esos temas, ¿cómo te ha recibido el país? A ver, la primera semana que estuve aquí fue la crisis de seguridad. También creo que en los primeros días salieron el presidente y el ministro de Economía a dar el diagnóstico crítico de la situación fiscal. Así que fue un recibimiento complejo, pero nada que un peruano y en general un latinoamericano no esté acostumbrado. Todos nuestros países tienen sus cuotas de problemas. Algunos son más visibles, otros menos, pero en Perú, crisis fiscales, tuvimos nuestras buenas experiencias y en términos de seguridad, pues tuvimos terrorismo, subversión, y hoy mismo la situación de inseguridad ciudadana, de mafias y de economías ilegales, yo creo que es igual o tan grave como la de Ecuador, solo que no hemos tenido estos hitos tan visibles como la toma de un canal de televisión o las tomas de las cárceles, pero apenas empiezas a explorar un poco lo que pasa en Perú, la situación no es tan disímil. Cuando vas al lado no empresarial, el ecuatoriano en general, ¿cómo te ha recibido? Las familias ecuatorianas. Mira. Porque tenemos una buena fama en Ecuador, que efectivamente somos buenos hosts de extranjeros, y cuando uno habla con gente del cuerpo diplomático que se va del país o multinacionales cuyos ejecutivos dejan el país, generalmente se van con una pena enorme porque les ha ido bien. ¿Cómo van estos 8 meses en eso? No, en estos meses la verdad es que la amabilidad y la generosidad de la gente aquí es notable. Son muy abiertos, muy receptivos. Rápidamente se puede entablar una relación de un poquito de confianza. Tú eres un ejemplo de ello. Creo que nos hemos vuelto amigos en poco tiempo. Y luego también, pues como anfitriones ya más para viajeros, para turistas, el nivel de servicio y de amabilidad de la gente es de primera. Los peruanos también tenemos mucho orgullo de eso, claro que sí. y sin embargo tengo que decir que la amabilidad ecuatoriana, no sé si hasta supera la amabilidad peruana. Estoy ahí haciendo mis comparaciones. Pero... Qué bueno. Claro, no es lo mismo recibir a un peruano que es un vecino con los cuales tenemos tantas afinidades, como recibir, yo que sé, a un suizo o un asiático en general. De lo que tú has visto hasta el momento, ¿qué podrías decir? ¿Hay convergencia y divergencia entre peruanos y ecuatorianos en forma de ser? Sí, lo primero, y es no una sorpresa, pero una grata comprobación, es lo que tú mencionas, ¿no? La hermandad y la amistad de los dos países y los dos pueblos. Yo cuando era niño, pues me tocó vivir la última guerra, el último conflicto entre nuestros países, y es notable cómo esa página se volteó tan positiva y optimísticamente, ¿no? Entonces son dos pueblos muy hermanados. Y lo otro es como diferencias. Y esto, pues, creo que también parte de un problema que hay en el Perú. Una diferencia muy importante es cómo Ecuador está tan descentralizado, tiene estos polos económicos, políticos, sociales tan claros. Quizás además cuando uno está lejos de Ecuador, piensa Quito y Guayaquil. Y cuando estás aquí, descubres que hay más polos y más ciudades importantes, ¿no? Cuenca, Manta, Machala. En fin, todos los días descubres que hay un sitio importante, quizás importante además para algunas actividades o por algunos atributos, mientras que Perú está mucho más centralizado, ¿no? La mitad de la economía, un tercio de la población están en Lima. Entonces a veces me descubro a mí mismo diciendo Ecuador es así, Ecuador es asá, y tengo que corregirme diciendo Quito, que es lo que más conozco, que es donde vivo, ¿no? Todavía me falta experimentar más de esa cultura huayaca, de esa cultura azuaya. Y en Perú eso tiene, sobre todo para el mundo empresarial y de negocios, un poquito más de centralidad, que es más fácil, aunque no está necesariamente bien, ¿no? No deberíamos estar tan centralizados en una sola ciudad y un solo polo económico como son Lima y Callao. Bueno, Dios está en todas partes, pero atiende desde Lima. Atiende desde Lima, Okay, así es. de acuerdo.
Has llegado a la Dirección General de Llorente y Cuenca en Ecuador y muchos conocemos acerca de la organización, pero para aquellos que no conocen acerca de Llorente y Cuenca, cuéntanos un poquito de qué se trata. Mira, Llorente y Cuenca o JIC, como Claro, también lo nos vamos a llamamos, abreviar, seguro que sí. es una firma global de origen español que se dedica a la consultoría de marketing y de asuntos corporativos. En el mercado ecuatoriano somos más conocidos por esa segunda práctica, la de asuntos corporativos, que tiene que ver con comunicación, reputación de empresas y también gestión de asuntos públicos. Pero en los últimos años, y parte de mi gestión desde que llegué es impulsar mucho esta práctica, hemos invertido en capacidades, en talento, en recursos en todo el mundo del marketing, ¿no? Pensando más en publicidad, inversiones en pauta publicitaria, consultoría comercial. Entonces queremos desarrollar esa rama. La firma aquí en Ecuador tiene ya más de 20 años, fue uno de los primeros países a los que nos expandimos cuando salimos de España, como dirían allá, a hacer la América. Perú, Argentina fueron los primeros, pero muy poquito después abrimos oficinas aquí en Ecuador. Así que estamos muy comprometidos con el país, realmente tenemos mucho interés en crecer aquí y es un compromiso que probablemente se extienda 20 años más por lo menos, ¿no? Para tener una idea de la magnitud de la empresa, ¿cuál es el monto de ventas globales? ¿Cuántos empleados tienen? Mira, somos más de 1.200 GSers a nivel global. Estamos presentes en 13 países, en España, Portugal, Estados Unidos, que ya es nuestro segundo mercado más importante, y luego en prácticamente todo Latinoamérica, ¿no? O sea, es más fácil contar los países en los que no En los que no estamos está. que en los que sí. Somos una de las 40 empresas más grandes de este rubro a nivel mundial y de hecho la única de origen español y casi que te diría mediterráneo en esta lista, porque las más grandes son o estadounidenses o británicas o asiáticas. Entonces somos muy relevantes en Latinoamérica para ir a sitios más cercanos. Somos la más grande. Tenemos una presencia muy importante en México, en Colombia, en Perú, en Argentina. Y bueno, aquí en Ecuador también estamos entre las más relevantes y buscando siempre crecer y llegar a nuevos clientes con toda esta gama de servicios que te comentaba. Ya desde hace algunos meses o años no se pueden hacer estas preguntas respecto a facturación en Ecuador en particular, pero ¿cuánto representa América Latina del negocio de Llorente y Cuenca? Para no quedarnos en Ecuador, sino un poquito más en la región. Mira, no se pueden hacer porque además somos una empresa listada en la Bolsa de Madrid, así que tenemos ciertas restricciones para los números que podemos comunicar. Pero sí, en términos justamente de áreas geográficas, Latinoamérica solía ser la mitad, poco más, poco menos de nuestros ingresos y de nuestra rentabilidad. Con la fuerza con la que hemos entrado a Estados Unidos en los últimos años, yo te diría que más bien ahora estamos hablando como de tercios, ¿no? Un tercio en Europa, sobre todo España, un tercio en Estados Unidos y un tercio en América Latina. Y luego por prácticas, nuevamente, antes éramos una empresa solo de asuntos corporativos y en pocos años hemos logrado que la práctica de marketing ya sea casi la mitad de nuestros ingresos. Esta nueva práctica o esta nueva línea de negocio en la que se han metido, lo han hecho a través de fusiones y adquisiciones, Sí. o sea, han comprado empresas. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso puertas adentro y cómo han integrado la cultura de organizaciones que operan en países tan diferentes, tan distintos, que no eran sus naturales, por decirlo así? ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo primero que te diría ahí, Santiago, es somos una compañía que siempre ha sido emprendedora, ¿no? O sea, salir, primero, nuestro fundador, José Antonio Llorente, era el CEO de la principal empresa de comunicación en España y un día dijo, yo quiero que la principal empresa de comunicación en España y ojalá en el resto del mundo sea como yo la visualizo, no como otros patrones corporativos puedan diseñarla o estructurarla. Y entonces decidió dejar ese trabajo y abrir Llorente y Cuenca, ¿no? con su socia Olga Cuenca en los inicios. Entonces esa visión de emprender está desde el primer día. Lo mismo 2, 3 años después, cuando decidieron venir para América Latina, cuando recién la empresa estaba dando sus primeros pasos en España, ya se animaron a salir. Y ese espíritu emprendedor, con los años, con el crecimiento y también con tener más recursos, se volvió que la compañía tuviera una posición compradora y que fuéramos muy activos en buscar también recursos y fortalecimiento en nuestro capital para asumir esas compras.
debemos ser de las primeras compañías de este ámbito geográfico en haber recibido un private equity hace ya varios años en el accionariado. Luego ese private equity salió, nosotros salimos a bolsa en el mercado de Madrid, ahí capturamos recursos hace unos 3 años, saliendo además de la pandemia. Las fotos del campanazo en la bolsa todavía todos estaban con mascarillas. Y entonces eso nos ha permitido hacer esas adquisiciones. Hemos adquirido agencias de publicidad y de inversión en medios en España, 2 agencias muy relevantes, las principales agencias independientes en creatividad y en pauta, y una agencia en México también muy relevante en hacer creatividad basada en tecnología y en el análisis de data. El proceso de integración ha sido muy exitoso, complejo, arduo. En México compramos una compañía del mismo tamaño que el que tenía nuestra oficina de JIC allá, pero te diría que ha avanzado según lo planificado. Ya estas 3 agencias hoy son parte de JIC, ya casi funcionan con la marca JIC o Llorente y Cuenca. Sus talentos además están desplegados por toda la organización y por ejemplo es muy interesante lo que pasó con el talento de Apache, que es una de las compañías que compramos en España, la compañía de inversión en pauta y de performance de publicidad digital. Apache son o eran 3 socios, los 3 venían de haber trabajado en Google, formaron esta agencia y una vez que entran a la familia JIC, lo que hacemos es repartir ese talento que estaba concentrado en España o en Madrid al resto de nuestras operaciones geográficas. Entonces, ahora uno de los socios de Apache está en América Latina, basado en la TAM, empujando todo ese negocio nuevo para nosotros en América Latina, y otro está en Estados Unidos. Entonces, cuando hoy día le decimos a un cliente ecuatoriano que te puedo poner a disposición el talento y las capacidades de Apache, es porque tengo un socio en este uso horario, en este lado del mundo, dedicado a esa actividad y que luego ha ido construyendo capacidades y talento con contrataciones, con fichajes latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo va ese proceso en Ecuador? El contar la historia, porque acá los conocen tradicionalmente por su otra línea del negocio, por la más tradicional. ¿Qué tan fácil ha sido pasar la voz acerca de sus nuevas capacidades? Mira, no es tan fácil porque recién está empezando. Entonces tenemos que romper barreras y romper percepciones de que solamente nos dedicamos al mundo de asuntos corporativos. Creo que una manera en la que lo vamos a ir logrando es justamente sumando estas capacidades que tenemos hoy día en marketing a los proyectos de asuntos corporativos. Por ejemplo, un proyecto de incidencia pública, hace unos 5 o 6 años lo hubiéramos trabajado simplemente con PR, relaciones públicas, relaciones institucionales y gubernamentales. Y hoy día le podemos decir al cliente, si quieres que este proyecto tenga una vertiente creativa y que esa vertiente creativa se amplifique con pauta publicitaria, yo in-house te puedo ofrecer todas esas capacidades, ¿no? Y en la medida en que esos proyectos comiencen a salir, comiencen a ver la luz, el mundo de los marketeros, de los directores de marketing, de los directores comerciales comenzarán a preguntarse, oye, ¿quién hizo eso tan interesante, ¿no? Y ahí entraremos a estar más cerca de ellos. Igual venimos en tarea comercial y evangelización todo este año, pero creo que el camino más directo es ese, apalancar estas fortalezas en lo que hemos hecho siempre en este mercado, mientras los directores comerciales y de marketing comienzan a tenernos en su radar. Y si vamos un poquito a las raíces de lo que ustedes venían haciendo en Ecuador, en términos generales, ¿cómo crees tú que las empresas manejan su reputación? ¿Y qué es para las empresas ecuatorianas la reputación? ¿Cómo? Mira, Santiago, yo ahí tengo la sensación de que lo han venido manejando muy bien, no a partir de una sofisticación técnica ni de una comunicación demasiado elaborada, y creo que es en esa parte donde nosotros podemos aportar, sino a través de un genuino compromiso con el país. Nosotros tenemos 2 términos técnicos para hablar de esto, el story doing, es decir, lo que una empresa hace, y el storytelling, cómo cuenta aquello que hace. Creo que en el storytelling falta reforzar, falta elevar el perfil, falta comunicar más y mejor, pero tienen una base de story doing tan buena que indicadores como la confianza de la sociedad en el empresariado son relativamente más altos que en el resto de Latinoamérica. Uno cuando está aquí
a veces no ve esas cosas en perspectiva y dice, no, pero el 60% de la sociedad no confía en nosotros. Sí, pero el 40% sí lo hace. En mi país, en Perú, esa cifra es el 20, el 25, con suerte, ¿no? Y creo que eso se basa en que realmente también el empresario ecuatoriano está muy comprometido con el país. Está muy invertido, tiene mucho riesgo Ecuador. Entonces, en la medida en que no ha diversificado, que no ha salido tanto al mundo, tiene un interés genuino, personal, pero también empresarial y estratégico, de que al Ecuador le vaya lo mejor posible. Y creo que la gente se da un poco cuenta de eso. Pero tú mencionas algo que es fundamental. Puede ser que lo estén haciendo, pero si no se comunica, eso nunca pasó. Sí. Entonces, ¿cómo se le puede asesorar al empresario ecuatoriano para que cuente mejor su historia? Mira, ahí tienen que tener una visión más estratégica de la comunicación y en general de los asuntos corporativos. La comunicación no solamente es dar entrevistas, no solamente es hacer publicidad, también es tener claramente quiénes son tus grupos de interés y tener momentos de interacción y de relacionamiento. Lo mismo a nivel gobierno, autoridades, asamblea, lo mismo a nivel líderes de opinión. Y lo que sí siento, nuevamente, sin ánimos de criticar desde ser un recién llegado al país, pero es que muchas veces la función de comunicación está un poco enterrada en las estructuras organizacionales, no está a ese nivel de discutirse en los comités de dirección, en los directorios, de tener presupuestos para campañas importantes. No, está ahí como un jefe, un coordinador, y creo que más arriba tienen que empezar a darse cuenta de lo que tú has dicho, lo que se hace y no se cuenta. Para muchos sectores de nuestros grupos de interés es como si no existiera, ¿no? Podemos hacer muchas memorias de sostenibilidad, muchos reportes anuales que nadie va a leer, que van a estar en un cajón. Ya ni siquiera en un cajón porque ya ni se imprimen, ¿no? Así es. Son archivos pesados que nadie va... Van a estar en el correo y los vamos a borrar apenas necesitemos liberar un poquito de capacidad, de espacio. Entonces tenemos que ver maneras más creativas, más irreverentes, más disruptivas y con mayor alcance para comunicar esas iniciativas tan notables que sí se tienen. Y luego te sumaría un segundo punto ahí, Santiago. Quizás hay un poco de sensación de que quienes tienen que hacer esta tarea de asuntos públicos, de relacionamiento, incluso de comunicación, son nuestros gremios, son nuestras cámaras. Y la verdad es que nuestros gremios están para defender nuestros intereses como sectores empresariales en momentos, en debates, en coyunturas concretos, también para manejar un poco esa función de ojos y oídos de sus representados, pero no tienen la fuerza ni la llegada para comunicar nuestras iniciativas, nuestro story doing individual. Esa es una tarea que tenemos que hacer como empresas y como empresarios, cada uno de nosotros. Y un tercer punto es no tenerle tanto miedo a la inseguridad. A veces nos pasa con amigos o con clientes que nos dicen, yo estaría feliz de contarlo, pero tengo miedo de que me secuestren, de que me extorsionen. Eso va a pasar aún cuando uno tenga perfil bajo también, ¿no? Las organizaciones criminales más sofisticadas no se enteran de que uno existe porque salió en la tapa de una revista, Correcto. Ya lo saben, y las menos sofisticadas tampoco están leyendo esas revistas, así que funcionan más por azar y por teoría del caos. Entonces entiendo lo de la inseguridad, en Perú también nos ha ocurrido, pero al final nunca hemos visto que a un empresario por subir un poquito el perfil le pase nada, ¿no? Oye, y otro problema que yo quisiera ahí destacar, me parece que el servicio que JIC o que otras empresas en la misma industria pueden ofrecer, las empresas lo ven como ellos son los bomberos. Es decir, cuando ya tenemos un problema grande y algo explotó, se necesita gestión de crisis. Y es entonces cuando le llaman, pero no tanto con un toque preventivo, sino más bien curativo, ya cuando ocurrió. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? Sí, es lo que te decía, Santiago, del foco estratégico en la comunicación, ¿no? Normalmente cuando ocurren esos grandes incendios sí se gestionan y se manejan a nivel del comité de dirección, del CEO, del directorio. Ahí se dan cuenta, no tenemos ni suficiente cabeza ni suficientes recursos a nivel de comunicación y nos tienen que llamar a aportar esas dos cualidades, ¿no? La mirada estratégica, la experiencia estratégica y también el equipo operativo que hable con los periodistas, que hable con los líderes de opinión, que calme a los stakeholders, que produzca los contenidos, las piezas, los formatos. Entonces, si eso lo tuvieras a nivel estratégico desde antes, lo prepararías más y mejor y te ahorrarías el costo de tener consultores
que en esos momentos de incendio evidentemente te cobran más, porque tienen que dedicarle más horas, más recursos, más prioridad a la gestión de la crisis. Lo mismo pasa también en lo positivo, en lo proactivo, ¿no? Queremos comunicarlo, queremos que todo el mundo se entere, pero no le dedicamos tiempo, no le dedicamos recursos, no le dedicamos recursos estratégicos de alto valor. Entonces ahí también nosotros aspiramos a hacer una consultoría que le hable a los gerentes generales, a los vicepresidentes de asuntos corporativos, de comunicaciones, a ayudar a las empresas a estructurar esas áreas de comunicación y de asuntos corporativos de clase mundial, ¿no? Entonces sí, el ejemplo más evidente es el de las crisis, porque son las que cuando te cogen desprevenido tienes que salir corriendo a resolverlas, pero yo te diría que también en los aspectos proactivos, positivos, vemos un poco lo mismo, ¿no? Como no se discuten y no se piensan a ese nivel tan alto, los resultados tampoco tienen esos estándares tan elevados como uno quisiera. En el caso de Perú, creo que en el Ecuador también pasa exactamente lo mismo. Las industrias extractivas están como en el ojo del huracán siempre. Como un mini caso de estudio, ¿qué podrías decir del rol que puede tener un JIC para apoyar a una empresa en industria extractiva, sea minera, sea petrolera, para gestionar esto de la mejor manera y evitar lo que puede ocurrir en cualquier momento, una explosión pequeña, una manifestación, un bloqueo en una mina? Todo eso puede poner un proyecto entero con todo lo que se ha invertido en exploración, en extracción, en construcción, al vilo de caerse. ¿Cómo se gestiona? Mira, eso es una temática donde la compañía está muy enfocada. Tenemos una vertical de recursos naturales e industrias extractivas muy fuerte a nivel América Latina. Y yo vengo de Perú, vengo de haber trabajado 6 años en nuestra operación de Perú, que es un país eminentemente minero, también gasífero, y hemos tenido clientes y desafíos muy importantes en ese ámbito. ¿Qué hemos aprendido? Yo te diría, lo primero, Santiago, es que ni siquiera tienes que esperar a un accidente, a una contingencia, para que los proyectos se complejicen y les cueste salir adelante. En Perú y en Ecuador y en toda Latinoamérica hay corrientes políticas enfocadas en detener este tipo de proyectos que hacen una tarea a nivel social y comunitario muy amplia y muy ardua. Y uno de los primeros aprendizajes es las empresas tienen que hacer esa misma tarea, ¿no? Es decir, tienen que ponerse como objetivo estratégico la obtención de su licencia social para operar, sea este un concepto legal, regulatorio o no, es un concepto fáctico. En la realidad, si la comunidad alrededor de la operación, y cada vez más, los radios de influencia cada vez crecen más, no te deja operar, no vas a poder sacar adelante el proyecto. Si el gobierno o las autoridades creen que hay un costo político asociado a dejarte operar, no va a salir adelante tu proyecto. Entonces, una cosa que vemos en un mercado como el ecuatoriano, que en términos mineros, por ejemplo, recién está desarrollándose, recién está más enfocado en exploración, es que cuando vienen los vaivenes de los precios o de las grandes decisiones corporativas de ampliar o achicar la operación, comunicaciones, asuntos corporativos, incluso asuntos comunitarios, es de las primeras cosas que se recorta. Y debería ser tan importante como la geología. De poco te sirve descubrir el mejor yacimiento posible. Sí, si después nadie te va a dejar operarlo, ¿no? Correcto. Entonces, ese es uno de los primeros aprendizajes, ponerle el foco estratégico desde el inicio a la licencia social para operar. Nosotros en Perú teníamos un cliente que siempre que le decíamos este concepto nos decía, pero ese concepto no es legal, no debería existir. Existe. Entonces, y trabajábamos muy bien con ese cliente y está avanzando en ese camino, ¿no? Más allá de que sea un tema legal o no, la consulta previa, la aprobación de las comunidades, el costo político de los proyectos, el trabajo social de los proyectos es vital. Y otra cosa que te diría, Santiago, para no extenderme en la respuesta, es la industria minera en términos comunicacionales, también la petrolera y también la del gas, siempre ha sido muy tradicional. Y algo que hemos hecho con clientes en toda la región y en particular en Perú y que quisiéramos hacer con clientes en Ecuador es sacarlos de la zona de confort de que estas industrias no pueden ser digitales, no pueden ser creativas, no pueden ser emocionales. Con un cliente minero en Perú hace poco llegamos al hito de que sumando todas sus redes sociales ya acumuló 1 millón de seguidores.
y ha acumulado ese 1 millón de seguidores con contenidos lúdicos, emocionales, destacando las bondades de la región en la que opera, no publicando sobre geología y leyes del mineral o precios del commodity, ¿no? Sino con contenido que conectara con las audiencias. El día de mañana que esa compañía tenga que comunicar una contingencia, un momento de crisis, que pasa en cualquier industria, o que tenga que buscar el favor de la comunidad para alguna inversión, alguna expansión, ya tiene un alcance de por lo menos 1 millón de seguidores, que se amplifican, que comparten, que comentan, ¿no? Y a la base es 1 millón de personas en el Perú. Con otra compañía dedicada al mundo del gas, hemos hecho una campaña de propósito emocional, conectando con los insights que realmente están en lo que moviliza a la gente. No tenemos que venderle nada de gas, ninguna molécula al consumidor. De hecho, ese negocio corre por otras vías corporativas. Pero es justamente para tener esa licencia social, emocional, política, de que la gente diga qué importante es que el Perú explote su gas. Ojalá eso se hubiese hecho antes aquí en Ecuador con el petróleo, ¿no? Y se hubiese dicho qué importante es tener operaciones petroleras responsables, conscientes, formales, de alta tecnología, de altos estándares, pero qué importante es sacar ese petróleo del subsuelo porque es parte de la riqueza que va a permitir que el Ecuador se desarrolle. Pero con otros proyectos petrolíferos, con los proyectos mineros, estamos a tiempo de hacer ese trabajo. Vamos un poquito puertas adentro. En Llorente y Cuenca, oficina de Ecuador, ¿cómo operan ustedes? ¿Qué, en cuanto a número de personas con las que trabajan, tipo de liderazgo, cómo se premia al mérito? ¿Cuáles son las principales habilidades que ustedes buscan en sus colaboradores? Cuéntanos un poquito cómo está estructurado acá en Quito. Por supuesto, somos unas 20 personas en la oficina. Estamos en el World Trade Center, en La Floresta, que he descubierto que es uno de los barrios más bonitos y que más cariño le he cogido aquí en Quito, así que feliz de que la oficina esté basada ahí. Y tenemos, digamos, como también en la oferta a los clientes, este anhelo, esta ambición de tener lo mejor de una compañía global en cuanto a políticas, evaluación de desempeño, comunicación interna, estrategia de cultura y de desarrollo, con el toque local y cercano, ¿no? Entonces, pues en la oficina hay 3 directores, un equipo administrativo, el resto son consultores de comunicación y asuntos públicos. Fíjate que también ya hemos incorporado 2 personas del ámbito de paid media que trabajan en la oficina de Ecuador, pero para nuestra oficina en Detroit, en Michigan, en Estados Unidos. Tenemos un cliente enorme allá que necesita el mejor talento disponible. ¿Y lo encontraron acá? Y resulta que lo encontramos acá. Sí. Entonces, los que somos más del mundo corporativo, y yo de profesión soy periodista, todo el día estoy mirando por encima del hombro lo que hacen estos chicos de paid media para entender la técnica y cómo se hace el producto que luego tengo que salir a venderle a nuestros clientes y nuestros prospectos. Y ahí la idea, Santiago, también es darle a todo el equipo de Ecuador, y aquí le hablo más al público que puede estar interesado algún día en trabajar con nosotros, darles la experiencia de trabajar proyectos, de trabajar con clientes en cualquier parte del mundo, empezando por nuestra región, empezando por América Latina y sobre todo por el sur de América Latina, donde compartimos no solo algunos patrones culturales, sino también usos horarios que flexibilizan esa posibilidad. Y entonces hoy día en la oficina tenemos chicos trabajando proyectos para Perú, para Chile, para Argentina, para México. Como te digo, hemos incorporado a estas personas que trabajan para Detroit. Y creo que es una de las grandes ventajas de cara al talento que puede tener Llorente y Cuenca hoy, ¿no? Que te permite trabajar para cualquier país del mundo en el que estemos, para clientes de industrias sumamente diversas, pero también de países sumamente diversos, de poder integrar diferentes especialidades. Si tú te formaste como comunicador corporativo, estás en un equipo con un politólogo, con un especialista en paid, con un creativo, con un ingeniero de datos. Entonces es una experiencia muy completa, muy integral para crecer en tu carrera. Y luego es una firma, y yo esto lo he vivido en carne propia, y ojalá en mi paso por Ecuador pueda
también darle lo mismo al talento que tengo en esta oficina, que apuesta lo que genera en hacer crecer a su talento, ¿no? Es decir, en la medida en que las operaciones van bien, van creciendo, los primeros en ver eso no solo son los accionistas, no solo somos los socios, son sobre todo los chicos y chicas que conforman nuestros equipos, que pueden promocionar, que pueden ascender a nuevas posiciones, que pueden empezar a tener más compañeros, porque también se abren las posibilidades de contratar más equipos aquí y en otros países. Y eso yo te puedo decir, en mi caso personal, cuando fui director de la oficina de Perú, y ahora también cuando llegué a Ecuador tuve la posibilidad de dar la buena noticia de alguna promoción que venía de la gestión anterior, pero me tocó a mí transmitir las buenas noticias. Es una firma que invierte y que apuesta muchísimo por su talento. Entre la audiencia, te puedes imaginar, habrá estudiantes tanto de pregrado como de maestrías de la UDLA o de cualquier otra universidad. ¿Qué recomendaciones les darías a aquellas personas que están empezando relativamente jóvenes su carrera profesional? ¿En qué deberían invertir? Wow, ¿qué tal pregunta, Santiago? Yo, a ver, iría un paso más atrás. Justo hace poco conversaba acá con unos amigos ecuatorianos que me encontré casualmente desayunando. Estaba yo en una mesa y empezaron a llegar al mismo sitio un par de amigos con sus familias. Y uno de los hijos de esos amigos estaba en pleno momento de decidir qué estudiar. Te diría, para los más jóvenes, los que están decidiendo qué estudiar, los que están en pregrado, es que el mundo no se termina con las decisiones que uno tome en esa etapa de la vida. Que sí ocurría antes, ¿ah? Ocurría antes, ocurría antes, sí, pero para seguro. estas nuevas generaciones, creo que incluso para la mía, yo tengo compañeros con los que incluso repasábamos la tesis de pregrado y la exposición final de la carrera, y me acuerdo dos compañeras que hicieron sus tesis sobre periodismo y moda. Y una hoy día tiene una cadena de tiendas de ropa muy exitosa en Lima, y otra se dedica a ser instructora de yoga, a hacer manuales de desarrollo emocional y personal. Tengo compañeros de la Facultad de Periodismo que están en España dedicándose al marketing. O sea, algunos fuimos periodistas, incluso algunos fuimos periodistas y luego lo dejamos y nos dedicamos a otras cosas, y otros fueron lo que la vida les fue presentando y lo que sus vocaciones les fueron dictando también desde dentro. Y a todos haber estudiado periodismo nos sirvió de algo en ese desarrollo. A mí sí no me ha pasado a conversar con mis ex compañeros de facultad y que me dijeran, no me sirvió de nada. Quizá fue mucho tiempo y muchos cursos, pero ese conocimiento intrínseco de la comunicación y de cómo contar historias y de cómo narrar, que al final nos desarrollan a los periodistas, y ese apetito por la verdad y por investigar, más allá de que uno se dedicara a trabajar en un periódico, un canal de televisión o abrir una tienda de ropa, a todos nos sirvió un poco más o un poco menos. Entonces, a los más jóvenes les diría, no se vuelvan locos por decidir el camino de toda una vida, porque la vida te va a dar, como cantaba Rubén Blades, ¿no? Sorpresas a cada rato. Y para los que están un poco mayores y ya más en un track definido y un poco que me preguntas en qué invertir, a ver, no soy quien para dar esa recomendación, pero creo que un MBA siempre sirve. Yo hice un MBA, te da una visión general del mundo de la gestión desde diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva financiera, estratégica, de operaciones, de marketing, que es muy útil para lo que uno quiere hacer. Te diría que uno también ya a esas alturas de la vida tiene que empezar a invertir en su red de contactos, ¿no? Y ahí tiene que buscar el tiempo, y para los que somos estructuralmente más introvertidos, buscar la energía y los espacios que te dan esa energía para salir al mundo, conocer gente, relacionarte. Imagínate, yo acabo de llegar hace 8 meses a un país nuevo, tengo que conocer gente desde cero, tender esa red desde cero. Entonces luego tengo que saber cuáles son los espacios en los que me recargo, ¿no? La familia, mi esposa, mi madre, el fútbol, me encanta ver fútbol los fines de semana, la lectura, ¿no? Y recargarme de energía, porque es un proceso, hay gente a la que le sale más natural, quizás a los que nos es menos natural, pero hemos elegido una vida profesional que demanda eso, tenemos que saber cómo recargarnos de energías. Eso, para los más mayorcitos, un MBA, si pueden, si tienen la chance, siempre ayuda, y
hacer crecer y desarrollar esa red de contactos porque siempre te va a servir. Y lo otro es ver esa red de contactos no solo con un ánimo transaccional, sino con un Relacional. real apetito de relacionarse, de establecer relaciones de confianza. Puede que luego te sirvan para temas comerciales, transaccionales, profesionales, pero es sobre todo salir a descubrir el mundo, descubrir la gente que habita ese mundo y tejer relaciones duraderas y de confianza. Sí, sí, acabas de dar en el clavo. Justo tenemos este día jueves un invitado a unas sesiones que le llamamos Conexiones EDN aquí en la escuela y es un experto en networking. Y el tipo menciona, su nombre es Ángel Saltos, Ángel siempre menciona cómo te debes acercar a las personas y cuando haces networking, el principio fundamental es no te acerques pensando cómo le vas a sacar provecho a esa relación, sino más bien qué le puedes ofrecer tú a esa persona, que la vida será grata contigo, pero qué te le puedes tú ofrecer a esa persona para que esa persona crezca en algún aspecto, social, económico, financiero, lo que sea. Pero es esa generosidad de no qué tengo a cambio, sino más bien qué puedo yo ofrecer. Y eso se siente, ¿no? Cuando eso es genuino, realmente te abre muchísimas puertas. Yo me acuerdo, acá voy a ser poco modesto, pero alguna vez hice un casting para trabajar en televisión como conductor de un programa en Perú. De hecho, me eligieron y tuve una temporada trabajando como conductor y director de un programa de economía y negocios. Y era una elección totalmente contraintuitiva la mía. Yo era muy jovencito, tenía 24, 25 años, venía a haber sido analista, redactor en una revista muy especializada, o sea que nadie me conocía más allá de los pocos lectores de esa revista. No era economista, tenía una buena formación económica, pero mi carrera y mi diploma eran de periodista. Y a los pocos días de empezar en ese trabajo le pregunté al director del canal, oye, ¿por qué me contrataste? O sea, acabo de ver la gente que tenías en cartera y todos eran mayores, más experimentados, muchos de formación económica, conocidos. Me dijo, fuiste el único que sonrió en la prueba de cámara. Ya Y para está, conectar con el claro, televidente que buscamos eso necesitamos a alguien que necesitas. sonría. Todo lo demás lo vas a aprender, lo vas a desarrollar, pero esa cosa genuina de estar aquí y sonreír y conectar es lo que también en el networking pesa muchísimo. Gracias, Gonzalo. Vamos a un tema un poco más personal, para que la gente que vio a Gonzalo Carranza de Llorente y Cuenca hable ahora solamente de Gonzalo. Vamos a hacer un lightning round, unas preguntas cortitas y las respuestas aún más cortas para darte a conocer. El mejor consejo que te han dado. Pues yo creo que ese, de sonreír, de no perder la sonrisa más allá de lo que pase. El mejor libro que has leído. Uf, Y sé que eres un buen lector, así que puedes lanzar un par de ideas. no sé si es el mejor, pero el que más me marcó en la vida y al que siempre vuelvo es El pez en el agua, las memorias de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de literatura peruano. Y creo que si tuviera que elegir el mejor, también sería uno de Vargas Llosa y estaría entre Conversación en la Catedral, La fiesta del chivo, La ciudad y los perros. No me hace elegir el mejor de él, pero estaría por ahí. ¿Qué te gusta hacer que no sea leer? Que no sea leer, como te decía, ver fútbol y ver deportes. O sea, mi domingo fue ver la Fórmula 1, luego algún partido de la Premier, algún partido de la Liga Española, un partido de River Plate en Argentina. Y luego también me gusta mucho ir al cine, ver series. Alguna vez me autodefiní como un consumidor serial de contenidos. Okay. Podcasts, series, newsletters, revistas, todo lo que viene lo consumo de una manera un poco adictiva. Si tuvieses que recomendar un medio de lectura o una fuente de contenido a una persona relativamente joven que está en sus primeros años de universidad, ¿qué le dirías que lea o que escuche? Si puede leer en inglés, The Economist. Me parece fundamental, tiene una visión integral del mundo, absolutamente profesional, de absoluta honestidad intelectual. Mezclan la opinión, la interpretación con la información, así que uno también tiene que ir sabiendo cuál es su línea editorial, pero me parece lectura clave. Y si no puedes leer en inglés, o si tienes tiempo de leer algo en español, yo te diría ahí dos cosas. El País de España, buenísimo, también tiene su línea, que no es necesariamente la misma de The Economist, así que ahí uno puede ir complementando. Y luego el periódico de referencia de su país. Yo te diría en el Perú, El Comercio,
Yo trabajé en el comercio, así que tengo un sesgo por ese diario, pero es la institución periodística del país. Aquí he visto varias, El Universo, El Expreso, El Comercio, que está en digital y que ojalá encuentre nuevamente sus mejores tiempos. ¿Y por qué te digo eso? Porque más allá de la crisis de los medios y de las simpatías o antipatías que uno pueda tener por la línea editorial de estos medios, normalmente en cada país el medio de referencia tiene ciertos candados institucionales que de alguna manera te garantizan que el contenido ha pasado por revisiones, intenta ser neutral y objetivo, no siempre lo logra, pero tienen esa ambición. Hay gente preparada detrás de los contenidos y revisándolos. Y entonces es una manera de comprender el país bastante completa y bastante útil. La última pregunta, y como sé que eres un foodie y que has estado en Ecuador 8 meses y que has ido tal vez a más restaurantes de los que yo he ido últimamente, ¿cuál es tu restaurante, por un lado, y cafetería favorita? Restaurante favorito, el Quitu, que está en la Floresta, está atrás de nuestra oficina. He probado varios, hay cosas muy buenas aquí en Quito para comer, pero todavía ninguno me ha gustado tanto como Quitu. Es de estos restaurantes así experimentales, con menú de degustación, no es para ir todos los días, no es para ir al almuerzo así con una hora, pero si tienes el tiempo y tienes una fecha especial, súper recomendado. Y cafeterías hay varias. El Fancor o Café Guayasamín, que tienen así como culto por el café. Y si estás por la Floresta y en un ánimo más relajado, Nero también está buenísima, chiquitita, súper hipster. Pero sería injusto, ¿eh? Coffee Relief en Tumbaco. O sea, Sí. Nardelia nos ha atendido muy bien allí. Sí, yo creo que Ecuador, fíjate, tiene por descubrir y por lanzarle al mundo la historia de su café. Y ahí puede coger una página de Colombia, quizás media página de Perú, que lo viene haciendo en los últimos años. Es uno de los secretos mejor escondidos, la calidad del café y la calidad de las cafeterías que hay por lo menos aquí en Quito. Perfecto, Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gustazo conversar contigo. A ti, Santiago, le he pasado súper bien.